ahora voy a hablar de las clases en CSS. Para crear una clase debemos definir un nombre en el documento HTML y esto lo hacemos a través del atributo class, que para este caso lo voy a aplicar a la etiqueta H1. Luego entre comillas escribimos el valor, que sería el nombre de la clase, y hay ciertas reglas que debes tener en cuenta al momento de definir este nombre. Mentiras, una sola regla es la que debes tener en cuenta, y es que no puede empezar por un número. O sea, en este caso sería un error, pero sí puedes utilizar los números que quieras después de la primera letra. Entonces, esa sería la única regla que pues debes tener presente. El resto son ventajas, como por ejemplo que podemos reutilizar el mismo nombre de clase cuantas veces necesitemos en el mismo documento. No va a haber problema, cosa que no se podía hacer con los identificadores. Por eso utilizar clases es la mejor manera para poder seleccionar los elementos, porque podemos reutilizar las propiedades que ya hemos aplicado pues a esas clases. Pues ahora lo siguiente que voy a hacer es crear la clase en el documento CSS. En este caso las clases se representan con un punto, luego seguido escribimos el nombre de la clase, que en este caso se llama título, y voy a agregar una propiedad de color en modo de color hexadecimal, un color naranja. Creo que tengo como una afición por ese color, ¿no? Guardo cambios y ya está. Listo, entonces ahora podríamos utilizar ese mismo nombre de clase en todos los elementos. Por ejemplo, en este caso los títulos sería como lo más lógico, ¿no? Porque si se llama la clase título, pues lo aplicaríamos a los títulos. Y ya está, ahora los tres tienen ese color. En cualquier momento que queramos hacer un cambio en esa clase, pues se va a modificar a todos los elementos que dependan pues de esa clase. Por ejemplo, digamos que ahora lo cambiásemos a este tono, guardo cambios y ya está. Bien, y esto mismo ocurriría si tenemos esa clase en todos los documentos HTML. Por ejemplo, si tuvieses la página de contacto, servicios o cualquier otra página y tienes esa clase definida en todos esos documentos, pues sí, se van a modificar al tiempo por solo modificando una sola regla. Entonces esa es la gran ventaja pues de utilizar las clases. Y otra de las ventajas que tiene es que podemos aplicar más de una clase a un mismo elemento. Por ejemplo, digamos que a esta etiqueta H2 queremos aplicar otra clase, entonces escribíamos otro valor. Bien, en este caso tenemos un solo valor, que este sería pues el valor sería el nombre de la clase. Ahora puedo aplicar otro valor, que sería otro nombre de clase. Mínimo tiene que haber un espacio digamos entre cada valor que agreguemos, entre cada nombre de clase. Y por ejemplo ahora le vamos a agregar subtítulo. Entonces título va a controlar en este ejercicio el color de la tipografía, y subtítulo vamos a decirle que le controle otra propiedad. Entonces este va a tener subtítulo y vamos a decirle también que este H2 va a tener otro subtítulo. Bueno, generalmente cuando yo aplico más de una clase a un mismo elemento, utilizo dos espacios en blanco, aunque ya sabes que por cada espacio es un byte adicional, pero en estos casos suelo utilizar uno de más porque me facilita la lectura, ¿cierto? Si es uno solo, de pronto al tener varias clases, pues es más complicado leer. Con dos, pues se facilita ahí el proceso. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que no exageres aplicando clases. Aunque hoy en día he visto muchos proyectos que utilizan en un mismo elemento hasta 10 clases, que pues digamos a nivel de optimización y a nivel digamos de escalabilidad se empieza a volver más complejo un proyecto cuando a un mismo elemento se aplican tantas clases. Trata de limitarlo, qué sé yo, por ahí a máximo 3, pero eso depende también de ti, ¿no? O sea, no es que te esté diciendo que sea una regla o una ley que lo tengas que hacer así, no, o sea, realmente puedes aplicar todas las clases que quieras a un mismo elemento, pero entre más clases apliques, pues se te va a hacer más complicado mantenerlo a futuro, porque normalmente esto lo que hace es que por cada clase manipules una propiedad o dos propiedades. Y por ejemplo, en proyectos que he visto, aplican clases por ejemplo para un color, entonces rojo, otra clase para centrar, y pues esto realmente no es para nada óptimo. Hay otras maneras en las que se pueden solucionar ese tipo de situaciones. Una de ellas, por ejemplo, utilizando la metodología BEM que te mencioné en algún video anteriormente, que es esta, puedes consultar en internet. BEM es una metodología para escribir, digamos, de nomenclatura para poder escribir CSS de una manera más óptima y que se pueda mantener el proyecto a futuro. Ahora voy a hacer un ejercicio con esta mini galería que tengo explicando cómo podríamos utilizar en ese caso esta metodología. Bien, entonces sigamos con el ejercicio. Entonces digamos tenemos este subtítulo, y subtítulo va a controlar otras propiedades. Entonces guardo los cambios del HTML para que ahora, entonces voy a crear esa clase. Entonces se va a llamar subtítulo.
Listo, y subtítulo para mí va a controlar un borde inferior. Entonces voy a colocar un border bottom, porque sería un border en la parte inferior, de, pongamos, 2 píxeles, que sea sólido y de un color. Y yo creería que tendría que tener el mismo color que le aplicamos arriba, como para que se vea igual. Vamos a ver, guardo cambios y ahí está. Listo, incluso le podemos aplicar una pequeña separación entre ese borde y el texto. Entonces voy a aplicar un padding bottom. El padding, recuerda que, bueno, si no lo has visto hasta el momento, el padding es un relleno. Yo lo veo como un margen interior, en este caso en la parte inferior. Y se lo voy a agregar de unos, probemos con 5 píxeles a ver cómo se ve. Y ahí está. Bien, entonces solo las etiquetas H2 le he aplicado una segunda clase. Entonces fíjate cómo ya empezamos a hacer una combinación de esos elementos. Luego cuando yo quiera cambiar solo la clase título, pues vengo y la modifico y le aplico el color que yo necesite. Guardo cambios y se va a aplicar a todos, ¿sí? Pero la clase subtítulo me controla el borde, ¿cierto? De otro color y el padding, por ejemplo. Entonces ahí es donde empezamos a fusionar y utilizar CSS de manera, digamos, de la mejor manera para que nos ahorre código. Y así en cualquier momento yo ahora, bueno, quiero que también el H1 tenga pues este elemento, pues se lo aplico, ese borde, y ya está. Bien, o a cualquier otro elemento que yo necesite aplicar ese subtítulo, lo puedo hacer. Bueno, vamos a darle sabor y aumentar el nivel a esta vaina. Así que vamos a hacer un ejercicio bien bacano aplicando lo que has aprendido hasta el momento. Entonces yo ya tengo una estructura HTML para este ejercicio, que es lo que estás viendo aquí a continuación. Es una galería sencilla. No lo vamos a hacer por columnas, simplemente vamos a hacer que quede en una fila, pero la idea es que veas pues el ejercicio completo utilizando la metodología BEM y pues aplicando como tal las clases a estos elementos. Bueno, inicialmente yo he aplicado una clase galería a los ítems, es decir, a los elementos que están por dentro de esta galería. O sea, galería vendría a ser como el contenedor, el padre de cada uno de los ítems. Cada ítem para mí sería, estaremos hablando pues de una raza según el contenido que tengo definido. Y pues por dentro ya tendríamos una imagen, un título, en este caso de nivel 3, y un párrafo. Bueno, y un enlace que sería pues como un botón. Bien, entonces, de acuerdo a la metodología BEM, voy a modificar estas clases para que pues quede mejor organizado. Entonces la inicial galería, bueno, esta estaría bien, digamos sería el elemento contenedor principal. Entonces según la metodología BEM, los elementos que están por dentro, o sea los que son en este caso los ítems que son hijos, entonces los vamos a manejar de la siguiente manera. Como en este caso lo vamos a manejar como si fuese un componente, en este caso el componente sería galería. O el módulo, ¿sí? Sería como galería. Por dentro de él, entonces tendríamos el ítem. Entonces, para representarlo, utilizamos doble guión bajo. Y esto, digamos, dentro de la metodología, nos hace entender, nos hace ver que, pues, ítem está por dentro de galería. Así no tendríamos que utilizar, digamos, un selector descendente, como te he explicado en alguna clase anterior, donde escribamos los ítems que estén por dentro de galería, que lo ideal es que evitemos al máximo utilizar selectores descendentes. De esta manera pues queda claro que ítem pertenece a este componente, digamos, de galería. Y esto mismo entonces lo tendría que hacer para todos, pero para no tener que hacerlo uno por uno, selecciono el primero, luego presiono Command D, Command D, Command D hasta seleccionarlos todos y luego presiono Command V, que sería pegar. Bien, ahora lo mismo haríamos para los elementos hijos de este elemento. Entonces, a imagen, ¿cómo crees que podríamos aplicar esa clase? Bueno, de pronto puedes pensar lo siguiente, ¿no? Como que ítem y por dentro de este ítem volvemos a tener 2 veces el guión bajo y esto pues no es correcto. Bien, la idea es mantenerlo simplemente a este nivel. Entonces en este caso sería galería, la imagen, ¿cierto? Las imágenes de la galería, o podrías ponerle foto o bueno, el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner IMG. Entonces ya sabemos que igual las imágenes que están por dentro de este componente que se llama galería. No necesitas crearles más subniveles. Y ahora entonces, ¿cómo crees que se llamaría? Vamos a colocarle class, en este caso galería. Y sería, por ejemplo, el título. Título. Listo. Y ahora entonces el párrafo, también voy a crearle una clase, galería. Y le va a colocar simplemente, o bueno, le podría colocar descripción. Y el enlace, entonces lo voy a crear también como galería. Y le voy a colocar entonces BTN.
Bien, y esta sería la estructura que aplicaríamos utilizando pues la metodología BEM. Ahora esto mismo lo tendría que hacer pues para todos los elementos. Entonces, bueno, aquí sí tendría que hacerlo prácticamente uno por uno. Lo hice hecho al principio seleccionando un solo elemento. Bueno, en este caso lo puedo hacer así para hacerlo más rápido. Copio este primero, luego le digo que seleccione todas las imágenes a partir de esta. Command D, listo. Luego doy un espacio y lo pego, listo, que así sería pues mucho más rápido. Ahora lo mismo voy a hacer para los títulos. Entonces copio y me voy con el H3. Bueno, ahora si presiono Command D, pues me va a seleccionar la etiqueta de cierre, porque esta etiqueta sí tiene apertura y tiene cierre. Entonces, para hacerlo, en este caso solamente le diría que seleccione todo completo, ¿sí? Para evitar que me seleccione este también, porque como este tiene ya el slash, pues ya no lo seleccionaría, porque solamente va a seleccionar los elementos que sean iguales. Entonces, Command D, selecciono el siguiente, Command D. Y listo, ahora me voy hasta el final, con las flechas me puedo mover y aplico la clase a ese elemento. Y lo mismo haría entonces con los párrafos y los enlaces. Listo, ya lo tengo. Entonces tengo ya la estructura según la metodología BEM. Y a uno de estos elementos yo voy a hacerle una modificación, pero ya lo voy a hacer más adelante para que puedas comprender bien lo que voy a hacer. Entonces ahora lo siguiente sería empezar a crear ya las clases. Entonces, bueno, galería. ¿Galería qué quiero? Bueno, galería va a ser el contenedor. Galería lo voy a utilizar simplemente para que tenga un espacio y de pronto un pequeño borde alrededor. Lo voy a hacer para eso. Entonces galería sería el principal, ¿no? El contenedor. Entonces en este caso voy a colocarle un border a todos los lados. Simplemente especifico border. Con esto sería la abreviatura para todos los bordes. No tengo que especificarle border top, bottom, left, nada de esto. Simplemente escribiendo border ya se va a aplicar a todos los lados. Entonces lo voy a crear de un píxel que sea sólido. Y vamos a agregar un color, en este caso un gris, lo quiero muy suave, en un color en hexadecimal. Hexadecimal, listo, guardo. Y ahí está, ¿sí lo ves? Bueno, pronto sí, ahí se alcanza a notar. Y vamos a colocarle, de paso aquí vamos viendo otras propiedades, una que se llama Border Radius. Y en este caso le voy a colocar unos 5 píxeles. Guardo cambios, ahí se alcanza a notar un poquito. Sí, solamente un toque ahí de diseño, muy básico. Y lo siguiente es ahora empezar a trabajar con los ítems. Ya galería, no voy a tocar nada más. Y ahora cada ítem para mí, entonces va a ser lo siguiente. Entonces tengo esta clase. Fíjate que a nivel de CSS, con esta metodología, sin ver el HTML, supongamos que no tenemos el HTML ahí, solamente el CSS, solo visualizando esta clase, yo ya identifico que este ítem, o sea que esta clase es para el ítem en sí que está por dentro de la galería, pero solo lo estamos representando con un nombre, no estamos utilizando un selector descendente, que eso es lo que pues tratamos de evitar hacer. Bien, para que nuestro código sea más fácil de mantener, solamente utilizar la clase, y con eso también evitamos problemas de especificidad, que recuerda que entre más específica sea una regla, cuando volvamos a crear una regla posteriormente va a tener que ser de la misma especificidad. En este caso ya solo va a depender del orden de las reglas en la cascada. Si no, vamos a tener ese problema de especificidad. Entonces bien, tenemos galería, ítem, y en este caso galería estamos seleccionando todo este elemento. Voy a darle aquí a inspeccionar para que puedas visualizar mejor lo que quiero hacer. Y esto pongámoslo por acá. Entonces ahora fíjate, galería es todo el contenedor. Ahora, galería ítem, solo estamos seleccionando este elemento. Entonces yo voy a querer unas propiedades para los ítems, que es el contenedor en sí de cada ítem. Vale, entonces ahora, bueno, vamos a dejarlo de nuevo como estaba. Listo, entonces ahora este elemento voy a colocar, pero espérame, antes de esto, bueno, es que como aquí no tengo el diseño, normalmente previamente se tiene un diseño en Photoshop o en Sketch, bueno, dependiendo del programa de diseño, y pues ya uno sabe qué es lo que quiere, ¿no? Pero en este caso, como no hay un diseño previo, pues vamos a hacerlo de cierta manera improvisado. Entonces galería, yo no quiero que cada ítem quede totalmente pegado al borde, quiero que haya una separación, y eso se lo aplico entonces directamente a galería. Bueno, se lo puedo aplicar a la galería o a cada ítem, pero yo creo que es mejor aplicarlo a todo el contenedor. Entonces en este caso voy a decirle que tenga un padding a todos los lados. Simplemente especifico padding, con esto ya se aplica a todos los lados, y lo vamos a colocar de unos 15 píxeles. Vamos a ver cómo se ve con 15. Creo que con 15 estaría bien. ¿Sí ves? Entonces ya hay un margen interno
en este elemento, que vamos a seleccionarlo para que puedas verlo mejor. Si ves que, bueno, aquí en Google Chrome ese relleno lo muestra en color verde. Si nos vamos al modelo de caja, aquí vemos que hay un padding de 15 a todos los lados. Bien, y con eso tenemos esa separación. Bueno, ahora sí me voy a concentrar en cada ítem. Entonces, quiero que los ítems tengan un color, podríamos decir, si pongámosle un relleno, entonces pongámosle un background, en este caso un color de fondo, podría ser un gris suavecito. Guardo cambios y ahí está, ¿cierto? Cada ítem tiene ahora ese color de fondo. No se nota la separación entre cada uno porque están totalmente pegados. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que cada ítem tenga una separación. Y esa separación entonces se la voy a colocar como margen. Entonces margin bottom en la parte inferior voy a colocarlo de unos 20 píxeles. ¿Ves? Y ahora ya tenemos esa separación entre cada ítem. Bueno, el último, fíjate que el último, ¿qué pasa? Si vamos al último elemento tiene los 20 píxeles, ¿cierto? De margen. Y aparte está utilizando el padding, ¿cierto? Que viene desde el contenedor padre, que es galería. Por eso se ve mucho más espacio aquí arriba. Realmente no están los 15 píxeles, sino están los 15 del margen, del padding, perdón, de galería, más los 20 que le estamos aplicando al ítem. Entonces por eso se ve tan amplio. Entonces lo que podemos hacer es que al último elemento, o sea, es decir, a este último ítem, le eliminamos, le aplicamos una regla para que no se aplique. Bueno, esto es algo un poquito más avanzado. No te preocupes si por ahora no lo comprendes bien. Igual es fácil, realmente no es complicado. Vamos a hacerlo para que veas. Entonces, esto lo voy a dejar que me quede a este tamaño. Y ahora, entonces, ¿qué haría? Tendré que crear una regla para este elemento donde seleccione el último. En este caso usamos una pseudo class que se llama lastChild. ¿Listo? La ventaja aquí de este programa es que nos ayuda, si es que no tenemos que sabernos de memoria, pero sí tienes que saber para qué funciona esta pseudoclase. LastChild lo que hace es seleccionar el último hijo, el último de los hijos, en este caso, que se llaman galería item. Y en este le vamos a decir entonces que el margin bottom, que es el inferior, esté en 0. Entonces a todos por defecto se lo va a aplicar en 20 y en este último en 0. Listo, entonces vemos que ya al final el último no tiene ese margen. Bien, ahora ¿qué otra cosa quiero en este elemento? Vamos a querer, ya, solamente quiero eso en galería ítem. Ahora sí me voy a ir directamente a cada una de las imágenes para aplicar la regla. Entonces voy a querer que la imagen esté centrada, ¿sí? Pero que los elementos estén centrados. Entonces vamos a hacerlo más fácil. Yo realmente podría especificar elemento por elemento, pero aquí podemos utilizar la herencia. ¿Recuerdas la clase donde hablaba de la herencia? Bueno, hay elementos que se heredan, como por ejemplo la tipografía. En este caso, la imagen es un elemento que por defecto es en línea. Todos los elementos en línea van a trabajar con la alineación de texto que yo aplique. Entonces, por ejemplo, yo podría crear ahora una regla. Mentiras, no. Solamente para la galería ítem, que ya la tengo creada. Voy a crear una propiedad que se llame alineación de texto centrado. Guardo cambios y vamos a ver que todo se va a centrar. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son elementos en línea. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque si yo doy inspeccionar en cualquier elemento, vamos a ver que por defecto no se le ha especificado que sea incluso en línea, ¿cierto? Pero por defecto va a ser elemento en línea. O sea, todo lo que no se haya especificado como elemento en línea lo va a hacer por defecto. A diferencia, por ejemplo, de los elementos div. Un div por defecto tiene, según el estilo definido por el navegador, es un display block. Los elementos de bloque pues no funcionan de esa manera, pero los que en este caso son como se comportan como si fuesen texto, o sea, es decir, en línea, en una sola línea, pues va a aplicar en este caso la herencia, que es lo que estoy indicando en este momento. Texto alineado, centrado, y de ahí hacia abajo todo lo que sea descendente, o sea, que esté por dentro de ese elemento, pues lo va a heredar. Entonces se le está aplicando ese centrado. Por eso si seleccionas, por ejemplo la imagen, vemos que aquí está tomando, dice que viene heredado desde esta regla de galería ítem. Y asimismo para los títulos, entonces aquí nos va a decir que viene heredado desde el div que tiene la clase galería ítem. Bueno, voy a dejarlo a este tamaño. Listo. Ahora lo siguiente
es que voy a colocarle, bueno, sí voy a necesitar una pequeña separación a los lados de este elemento para que no se vaya a pegar. Fíjate que este texto está pegado aquí, la imagen y en la parte inferior. Bueno, ¿quién me controla el contenedor de todo este elemento? Pues galería ítem, ya lo tengo creado, entonces voy a aplicarle un padding a todos los lados de unos 10 píxeles. Guardo cambios y ahora sí ya lo tenemos, creo que voy a aplicarle un poco más, unos 20. Y ahí está, ¿sí? Entonces tenemos ahora que el elemento galería ítem tiene un padding. Bien, para que no se vea pegado. Y ahora ya podría crear entonces una regla específicamente para, por ejemplo, este elemento. Bueno, fíjate que hay una separación entre el título y la imagen. Esto ya viene así por defecto. ¿Por qué? Porque los elementos H, por ejemplo en este caso H3, por defecto el navegador le ha aplicado un margen en la parte superior e inferior. Por eso viene ya con esa separación. No es que yo se la haya aplicado. Ya podría yo crear una regla específica para decirle que tenga otra separación diferente, pero la voy a dejar por ahora así. Simplemente voy a crear una regla para los títulos. Entonces creo una regla por aquí abajo que diga que sea de esta manera. Y voy a decir que los títulos sean de un tamaño más grande, entonces utilizo font size, voy a decirle 20 píxeles. Y que tengan un color diferente, entonces especifico el color. Por ejemplo, vamos a definir en este color, pero lo quiero en hexadecimal. Listo. Y lo mismo para la tipografía. Entonces tomo la descripción y a esto le podría especificar un color. Bueno, podría crear una regla para todos los párrafos incluso, pero si quisiera solamente estos elementos diferente, pues tendría que hacer la regla como lo estoy haciendo ahora. Entonces en este caso vamos a definirle este gris, pero en hexadecimal. Guardo cambios y ahí está. Y ahora vamos a crear una regla para los botones, que serían estos. Bueno, incluso en un proyecto real, yo generalmente creo una regla para todos los botones en general de todo el sitio web y ya le hago variaciones a los a ciertos botones si lo necesito. Esto con el fin pues de reutilizar el código, ya que si más adelante yo necesito utilizar el mismo código de este botón, bueno, tendría que utilizar esta misma clase, pero esto hace referencia a galería, de pronto no sería como tan semántico, tan lógico. O sea, semántico es que tenga significado, ¿cierto? Como que tiene relación con el contenido que estoy creando. Entonces generalmente yo hago primero una clase que se llama BTN y esta clase BTN pues me controla todo el estilo pues de los botones en general y ya creo una clase específica a, digamos, a galería, si fuese en este caso, solo para alguna característica específica que yo quisiera a los botones de galería. De lo contrario pues no lo utilizo. Entonces, bueno, espérame, voy a borrar esto. Y creémoslo para entonces galería BTN. En este caso, bueno, este es un elemento por defecto. Los enlaces son elementos de texto. Si quisiéramos aplicar, por ejemplo, un ancho, un alto, o sea, darle una forma de botón, tenemos que especificar una propiedad. Por ahora voy a colocar un ancho, no mentira, ancho no lo voy a especificar, solamente voy a ponerle un padding de unos, por ahora probemos con 10 píxeles. Coloquémosle un relleno, un color de relleno, en este caso pongamos un naranja, no pongamos otro tono, pongamos este, pero lo quiero en hexadecimal y me faltó definir la propiedad background. Listo, background es la versión corta para poder utilizar en este caso el color plano. También podría utilizar una imagen, bueno, esto lo vas a ver más adelante. También podríamos haber especificado background color, que esta es la propiedad específicamente solo para el color de fondo, pero es que de esto a utilizar background es mucho más corto utilizar esta propiedad. Listo, ahí lo tenemos. ¿Y qué otra cosa quiero aplicar? Bueno, si a esto tú, por ejemplo, quisieras aplicarle un ancho, un alto, digamos de, bueno, por exagerar 100 píxeles, guardas cambios, vas a ver que no se aplica. ¿Esto por qué es? Bueno, porque es un elemento de texto. Es un elemento inline. Los elementos inline, vuelvo y lo repito, por defecto, lo que por defecto no esté definido en el navegador como display block es display inline.
Bien, cuando tú veas en inspeccionar, si no tiene definido display block, por defecto va a ser display inline o bueno, o la propiedad que venga pues establecida por el navegador, pero si no la trae, por defecto va a ser display inline. Bien, con eso en mente, todo lo que sea inline no le vas a poder manipular ancho, alto, porque no es un elemento de caja, digamos de bloque, que permita hacer eso. Entonces, si fuese ese el caso, yo tendría que hacer, digamos, solucionar eso de la siguiente manera: aplicar un display. Bueno, uno es decir display block, pero al decir display block, lo que va a suceder es lo siguiente: que el elemento va a ocupar un bloque completo. Bueno, más adelante hablaré sobre el modelo de caja para explicar en detalle todo esto. O la otra opción es decir inline, que sea elemento inline, para que pueda tomar el centrado que aplicamos al contenedor padre. Entonces inline, pero en este caso block. Listo, guardo cambios. Y fíjate que ahora sí me toma la altura de 100 píxeles y me conserva el centrado que le especificamos al contenedor padre para que lo herede. Como sigue siendo inline, pues hereda el texto centrado que le aplicamos al contenedor padre. Bien, entonces esta sería una manera, pero en este caso no le voy a aplicar esto ni altura, simplemente con el padding, digamos que podríamos solucionar esto. Entonces lo aplico 20 píxeles, pero en este caso sí está ocurriendo ese pequeño detalle, ¿sí ves? Entonces sí voy a tener que aplicarle display, vamos a ponerle acá, display inline block. Guardo cambios. Y ahora sí, si ves que ahora sí funciona, si le aplico uno más alto, no va a ocurrir lo que estaba pasando anteriormente. Entonces sí, obligatoriamente voy a tener que aplicar inline block. Bien, por esta situación. Entonces, pero bueno, 30 no, dejémoslo a unos 15. Yo creo por ahí unos 15. Apliquémosle un border radius de unos 7 píxeles para que se redondeen las puntas. Y bueno, por defecto el texto de los enlaces viene en azul con un subrayado. Todo esto lo podemos modificar. Entonces ahora yo puedo decirle un color blanco. El código corto para el color blanco es FFF. Guardo. Si le quiero quitar ese subrayado, entonces puedo utilizar una propiedad que se llama text decoration. En este caso le digo que no quiero. Bueno, aquí hay propiedades que pues yo ya me las sé de memoria porque debido a la práctica con el tiempo te las irás aprendiendo. Y pues estos ejercicios te sirven para que vayas viendo qué propiedades pues puedes utilizar. Y bueno, lo siguiente es que voy a colocarle un tamaño de fuente de unos, pongámosle unos 20 píxeles a ver qué tal. Y ya después tendremos que mirar qué tipo de letra. Bueno, ya eso es cuestión ya de diseño. Por ahora lo voy a dejar así. Simplemente quería que vieras de pronto un ejercicio un poquito más complejo, que tenga más clases y más propiedades. Pero fíjate cómo es que se empieza a maquetar. Digamos, esta es como la introducción a la maquetación web, que es cómo nosotros distribuimos los elementos a través de las, digamos, de CSS. Pues en este caso no estamos haciendo una maquetación compleja, digamos con columnas y todo esto, pero esto es una introducción muy básica, muy sencilla, para que tengas una idea de más adelante cómo puedes hacerlo. Pero básicamente este es el inicio. Y bueno, casi se me olvida, ya por último te voy a explicar cómo funciona el modificador usando la metodología BEMP. Entonces recuerda que tenemos las iniciales. La primera, que hace referencia al bloque, en este caso el bloque sería galería, que es el que envuelve todos los elementos. En este caso sería el componente galería. Luego tenemos los elementos, que serían los hijos de ese componente, como en este caso el galería ítem, galería imagen, título, descripción, etcétera. Todo lo que esté por dentro sería elemento. Y la última letra hace referencia a modificador, es decir, nosotros podemos modificar en algún momento, ya sea un elemento bloque o un elemento que sea, perdón, un elemento no, un bloque o un elemento. Bien, básicamente eso hace el modificador. Y el modificador lo aplicamos de la siguiente manera: utilizamos doble guión y luego el nombre de la modificación que queremos hacer. Por ejemplo, digamos, este va a ser galería, digamos, principal. No sé, por ejemplo, podría ser de esta manera. Entonces, en este caso estamos, para no tener que modificar, no dañar el estilo que inicialmente aplicamos a galería, entonces creamos un modificador para aplicar a este elemento. Entonces, voy a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo este elemento de galería, lo voy a duplicar, pero solamente voy a tener un elemento. A ver, tenemos por acá galería ítem. Voy a dejar solamente uno. Listo. Entonces guardo cambios.
y tenemos al final de nuevo que se empieza a repetir, ¿cierto? Aquí vuelve y empieza a repetir todo el bloque de galería. Entonces digamos que en esta segunda yo quisiera algo diferente. Digamos, quiero que tenga el borde de otro color. Entonces, si yo modifico galería, la clase galería, se modificarían todos los que dependan de esa clase galería, ¿cierto? Pero yo quiero que este inicial que yo había creado se mantenga. Quiero que este borde sea así, en ese tono gris. Pero el segundo, quiero hacerle esa variación, ese cambio. Entonces ahí es donde utilizamos el modificador. Y lo agregamos de la siguiente manera. Utilizamos doble guión alto, y el nombre de esa modificación. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar secundario. No sé, podría ser cualquier otro nombre. Yo trato de no poner características específicas. Por ejemplo, si le voy a poner el borde rojo, no le pongo rojo o borde rojo, porque es que yo no sé a futuro si yo decida cambiar digamos esta modificación y no quiero que sea rojo sino naranja. Entonces tendría que venir a cambiar el nombre de la clase y pues se vuelve un poco más engorroso. Entonces trato de ponerle nombres genéricos. Entonces, por ejemplo, secundario. Y esto podría tener lo que yo quiera. Entonces, ahora, ¿qué hago? Entonces, fíjate que aquí ya se dañó, ya se rompió lo que había hecho, ¿cierto? Ya no, como ya es otro nombre totalmente diferente, entonces no me está aplicando las propiedades que anteriormente trae. Yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Quiero que me traiga las mismas propiedades que tiene galería, pero solo quiero modificar el borde. Entonces, habrían dos maneras en que podría hacerlo. Una es, primero tengo que una opción es dejar el nombre de galería tal cual como está, ¿cierto? Para que me aplique el borde que trae ya galería y el padding, que eso es básicamente lo que estamos haciendo, y el border radius de 5 píxeles. Entonces, tengo que dejar para que me traiga esas propiedades que ya tiene definida la clase galería. Y aparte, entonces voy a crear otra clase, pero esta clase va a tener el doble guión para indicarme que en este caso va a ser una modificación. Y esta clase aún no existe, a pesar de que tiene galería, pero este es un nombre totalmente diferente a galería. Es una clase nueva, de cero, que yo voy a hacer. Entonces, estoy trayéndome los estilos que tiene la clase galería, pero aparte a esta le voy a hacer la modificación. Y esta regla, entonces, la agrego debajo de la principal. ¿Para qué? Para que me tome entonces ahora los estilos que le voy a aplicar a esta segunda, ¿no? Según el orden de las reglas, en este caso, funcionaría de esa manera. Entonces ahora lo que voy a aplicar es simplemente cambiar el color del borde. No tengo que volver a especificar toda la propiedad de border completa. Si solo quiero cambiar el color, entonces indico border color, que es la propiedad solo para modificar color. Y en este caso el color lo voy a establecer en naranja. Bueno, yo y mi color naranja. Entonces guardo. Y bueno, tengo que guardar también el HTML. Y fíjate ahora lo que sucede. El segundo de galería ahora está trayendo las propiedades de la clase galería. Vamos a analizarlo aquí en inspeccionar. Entonces, por un lado, está trayendo, es este segundo. Entonces, me está trayendo todos los estilos de la clase galería. Y adicional, yo le creé una clase que se llama galería secundario, y esta galería secundario está sobreescribiendo el color del borde. O sea, no está tomando ahora el anterior, sino el que yo le he aplicado según el orden. Ambos tienen la misma especificidad, pero aquí gana la regla que esté de última. Bien, según el orden de las reglas. Entonces va a preferir este color y no el anterior. Entonces de esta manera he agregado una modificación sin alterar el principal. Ahora el principal yo lo modifico. Si ahora quiero que este tenga un padding más grande, lo que sea, pues igual va a aplicar a todas. ¿Sí? Ahora este también, y lo único que está cambiando en esta es el borde. Entonces de esa manera es como utilizamos los modificadores. Pero hay una manera aún más óptima, porque fíjate que aquí en este caso estoy utilizando dos clases. Yo podría resumirla simplemente a una, pero ¿qué pasa si lo hago así? Simplemente le especifico galería secundario. Pues que no va a aplicar, solamente me estaría aplicando el color del borde, que incluso no lo aplica porque no le he especificado el grosor, que era el que traía la clase galería. Entonces ves como en este caso no funcionaría así. Tendría que hacer un truco. En este caso, tomar la clase, copiarla y decirle que también se aplique a esta anterior que ya había creado. Entonces le estoy diciendo, mira, tanto el elemento que se llama, que tiene la clase galería, como el que tiene la clase galería _ secundario, pues quiero que tome estas propiedades. Entonces las va a traer, como ya lo he vuelto a definir en este caso, entonces va a traer las reglas que estoy aplicando en este momento, más la que definí aparte. Esta sí me toca ponerla aparte obligatoriamente, porque si no, entonces modificaría también
toda la de galería. Bien, entonces esta sería la manera de hacerlo. Y fíjate que me da el mismo resultado, pero he ahorrado una clase en el código HTML. Entonces aquí es donde uno empieza a mirar cómo optimizar uno el código para no tener tantas clases. Y a la hora que, digamos, yo necesite modificar de nuevo galería, y simplemente modifico esta regla, porque en ambas se está aplicando. ¿Sí? Entonces ahora le digo que ahora esta la quiero de 30 píxeles, guardo, y también se está aplicando en esta, ¿sí ves? Y estoy utilizando una sola. Entonces esta es la manera como puedes ir optimizando el código. Y lo hemos hecho así. Y este mismo concepto se aplica a los ítems internos. Por ejemplo, bueno, voy a dejar esto como estaba antes aquí. Digamos que yo quiero que este segundo elemento, digamos a este segundo, quiero que el título sea diferente. Solo en este quiero que sea diferente. Entonces vamos a buscar ese elemento, que debe ser el segundo ítem, este título. Entonces lo que haría es el mismo concepto. Aplico entonces el doble guión y la modificación que yo quiera hacer. Vamos a ponerle el mismo nombre, secundario. Bueno, ya después de pronto entrar en detalle en una clase, a hablar de cómo definir los nombres de clases, pero por ahora no lo tengo pensado. Pero sí hay estrategias también para definir nombres. Eso también es algo importante y créeme que es una de las cosas que más tiempo toma, por lo menos a mí. O sea, ponerme a pensar, ¿y qué nombre le doy a este elemento? ¿Y qué tal si de pronto en otro contexto no es galería, sino tiene otro nombre? Entonces, pensar en eso es a veces complejo. Y yo tengo la fórmula para hacerlo más simple, pero por ahora no te lo voy a dar. Puedes investigar, o sea, esto no es porque no quiera decírtelo, sino para que investigues, indagues en internet, o sea, aprende por tu cuenta, cacharrea, que todo esto ayuda a que pues aprendas cada vez más. Posiblemente más adelante en un curso posterior más avanzado explique pues todas las estrategias que uso para escribir CSS de una manera más escalable. Si de pronto quieres hacerlo, bueno, quieres revisar de pronto el código de alguna página que he desarrollado y ver más o menos qué estrategia es la que utilizo, puedes entrar a esta página, escribes multifiltros, asíquedó.com. ¿Listo? Y entra y cacharrea y mira el código. Y pues para que te des una idea, este es uno de los últimos proyectos que he desarrollado. La página realmente es sencilla, pero mira la estructura del código. Bueno, que aquí no lo vas a poder ver muy bien, así que toca que la mires por inspeccionar para que te sea más fácil. Bien, y ahí mira la manera como están estructurados los elementos, los nombres y demás. Con eso te va a hacer una idea de cómo es que lo hago en los proyectos. ¿Vale? Bueno, entonces ahí te la dejo. Y bueno, ahí va con el título. Entonces ahora, si quisiera hacer una modificación en este elemento, vamos a guardar cambios del HTML. Obviamente ahora no lo está aplicando, ¿cierto? Porque tendría que aplicar la misma estrategia que hice anteriormente. Entonces el título, vamos a buscarlo, es este. Entonces ahora hago lo siguiente. Creo la regla, galería secundario. Vamos a copiar galería título secundario. Esto también la tendría que agregar arriba, donde está inicialmente, para que me tome el estilo, ¿cierto? La regla que yo le he aplicado. Entonces guardo cambios para ver que funcione. Vemos que ya está tomando la regla porque se la ha especificado también como grupo en la que ha creado anteriormente, ¿cierto? Que en este caso ya está aplicando a ambas. Y lo siguiente sería hacerle la modificación que quiero. ¿Cuál va a ser la modificación? Por ejemplo, vamos a hacerle que la modificación es el font size. Digamos que en este font size lo quiero de 40 píxeles. Entonces no va a tomar el anterior, sino el nuevo que yo le he implementado. Y así es como funciona la metodología. A cualquier elemento que le quiera hacer una modificación va con el doble guión. Con esto en CSS, tanto en HTML, yo sé que, bueno, esto es una modificación del principal. Y fíjate que también en el orden de CSS yo lo agrego debajo para que pues después no me demore buscándolo, simplemente voy a buscar el principal y pues ahí sé que está debajo. Y también por el orden de las reglas debe ir obligatoriamente debajo para que aplique la última regla, las propiedades de la última regla que yo haya definido.